Buenos días, señor consejero. Estamos en época de evaluaciones y las comparecencias, tanto en las listas de espera como en el caso del plan de salud mental, del cual no me quiero olvidar. Voy a poner el reloj porque quiero tener una referencia. No voy a ser que... Sí, no se preocupe, el marcador de presidencia está funcionando. No si las pantallas, ya le indicaré en el momento en que... tengo bastantes cosas que decir, entonces dispone no me quiero perder. De 10 minutos y alguno más que se está utilizando. Muy bien. Bien, entonces, mire, estaba diciendo que estamos en una época de evaluaciones, luego vendrán las calificaciones, y esa época de evaluaciones a nosotros, o para nosotros, para nuestro grupo, tanto las comparecencias en el caso de salud mental como en el caso de la Comisión de Listas de Espera, nos ha permitido hacer un diagnóstico, creo que bastante potente, de la situación de la sanidad asturiana. Y mire, por hacerlo de una manera resumida, voy a comenzar con una frase de Séneca que decía: muchas cosas no nos atrevemos a emprenderlas no porque sean difíciles en sí, sino que son difíciles porque no nos atrevemos a emprenderlas. Viene esto a cuento de lo siguiente. Mire, usted dijo antes que en la comisión es verdad que se dijeron cosas que no fueron un invento de la pólvora. ¿Cierto? Cierto, se dijeron muchísimas cosas. Y voy a intentar profundizar un poco en esa tesis. Mire, usted sabe que para mover a la acción se necesita conocimiento y voluntad. La voluntad sin conocimiento, efectivamente, pues es ciega y los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Pero el conocimiento sin voluntad es vacuo, desvitaliza, y ese es el problema que tienen ustedes, un problema de abulia. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Y voy a decir una cosa, en concreto además al Partido Popular, porque ustedes también tienen pactos. ¿Por qué, si son un maquillaje, le hago la primera pregunta, las listas de espera, en el sentido de que, aunque sean legales, son irreales? No solamente en esta comunidad autónoma, sino en todas. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista en los últimos 30 años han hecho unas listas de espera que realmente respondan a la realidad. Da lo mismo que se coja Andalucía o Madrid o lo que sea. ¿Por qué no se han hecho, por qué no se ha cambiado la ley? ¿Por qué no se ha transformado la ley y se ha hecho una legislación que realmente proteja al ciudadano en relación con las listas de espera? Entonces, esta abulia, y estoy de acuerdo, se manifiesta en falta de un liderazgo político. Y quiero decirle una cosa más muy importante, a nuestro juicio. Vaya, no nos enredemos en casuística, ¿eh? Hay que ir a lo medular del problema, que es un problema que atraviesa a la sanidad asturiana y a la sanidad española. Y además yo creo que esto es muy pertinente hoy, porque estamos buscando acuerdos para políticas nacionales. Y este es un tema asturiano y nacional. ¿Cuál es el tema? El tema es que la sanidad necesita una reforma muy profunda, precisamente para mantener su supervivencia. Y las listas de espera, es decir, la demora excesiva en las listas de espera, solamente es un síntoma de problemas más graves. Hemos asistido aquí a lo largo de estas semanas, además, a una serie de contaminaciones mediáticas de mucho tipo. Como, por ejemplo, decir que lo que había que haber hecho es una comisión de estudio. Eso lo decía mucho el Grupo Socialista. ¿Por qué no se ha hecho una comisión de estudio? Pues muy fácil, porque a ustedes, si no se les obliga, no estudian, no se examinan, sobre todo. Aquí está el tema. Es decir, la práctica política lo que ha dado es que ustedes o vienen obligados, y voy a poner otro ejemplo. Efectivamente, hoy debería estar aquí el presidente. Nosotros Podemos y nosotros pedimos que el presidente compareciera en la Comisión de Listas de Espera, y el Partido Popular se opuso. Y el Partido Socialista también se opuso. Que hoy, que no está obligado, no viene. Me remito a los hechos. ¿Por qué se pidió una comisión de investigación? Porque por la práctica política lo que da es que por las buenas, pidiéndolo por las buenas, ese movimiento político no existe. ¿Por qué? Porque no ha habido liderazgo. Y voy a ponerle otro ejemplo. Ustedes, respecto a la Comisión de Listas de Espera, han jugado al catenacho, han jugado a la defensiva.
toda la gente relacionada con la gestión, nombrados por ustedes, han dado unas respuestas en la comisión, a mi modo de ver, políticamente penosas. Y ustedes han jugado al patadón. Patadón para adelante y patadón al contrario. Lo contrario de ser líderes. Ustedes tenían que haber cogido este tema y decir, no se preocupen, nosotros vamos a liderar esto y vamos a intentar alcanzar acuerdos importantes para cambiar lo que haya que cambiar. En resumen, las comparecencias lo que nos han dado la razón es a los que pensamos, que hay muchísima literatura de todo tipo, científica, de todo tipo sobre lo que hay que hacer. El problema es la voluntad de llevarlo a cabo, es decir, tener coraje político para... Y eso significa liderazgo. Y en estos momentos, de momento aquí no existe. Bien. Entonces, a partir de aquí me gustaría hacerles partícipes o hacerle partícipe a usted de una serie de reflexiones sobre cuál es lo medular que a nosotros hay que tratar, que usted tiene el verano y de cara a una posible recuperación de septiembre. Aunque le voy a decir una cosa, el problema que tiene usted es que la evaluación y la calificación venía de un muy deficiente en fin, del consejero anterior, y usted, de verdad, que ha subido. Ha subido. Yo voy a ponerle un insuficiente alto y voy a explicar ahora por qué. O sea, quiero decir que progresa adecuadamente desde el punto de vista de nuestro grupo, pero queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer. Mire, primero, defensa de la sanidad pública. Naturalmente, es la joya de la corona. Todos sabemos que la política redistributiva, después de la política de pensiones, es la sanidad pública. ¿Pero qué sabemos también? Que por los recortes, también del Partido Popular, desde el año 2010, esa política redistributiva a través de la sanidad está menguando. Lo dan todos los indicadores. ¿Que ha sido tradicionalmente bien valorado por los ciudadanos? Por supuesto, pero ese nivel de estimación está bajando. ¿Que su coste es inferior al de la mayoría de los países desarrollados? Por supuesto, pero cada vez hay más distancia en el dinero que dedica España y el resto de los países. Y quiero, además, decir una cosa. Quiero decir una cosa porque se ha dicho mucho estas semanas. Todo esto es verdad, pero defender la sanidad pública también es poder hablar libremente, sin miedo, sobre las posibilidades de reforma y no tener permanentemente el susto encima porque no se pueda tratar un tema, y más en un Parlamento y más con los profesionales. Hablar libremente sobre estos temas también es defender la sanidad pública. Mire, y además, eso significa también cambiar determinado tipo de actitudes por parte de los interlocutores, y ustedes tienen que reconocer que todavía tienen querencias un poco cortijeras respecto a la sanidad, porque ustedes llevan muchos años gobernando, y en muchos momentos no han admitido otras interlocuciones, y los tiempos están cambiando. Mire, en segundo lugar, las listas de espera son un síntoma de una anemia del sistema. ¿Cuál es la anemia? Una enfermedad estructural, que es a la que hay que ir. ¿Cuál es esa enfermedad estructural? Se lo dije antes. Las listas de espera son, en sus demoras excesivas, no son reales, aunque sean legales, y el atentado que eso significa para el usuario, que es el propietario del sistema, no nos olvidemos de esto, que no es un señor que elige o no, desde un punto de vista del derecho a la salud y del derecho a la información, son inaceptables. Son intolerables, aquí y en Madrid. En los dos ámbitos, esperar un año para que te den una consulta de dermatología, o que durante ese año de espera no sepas absolutamente nada de cómo va tu asunto en la época de las nuevas tecnologías. Eso es inaceptable. Segundo, también ustedes han utilizado mucho el tema de no utilizar esto como arma política arrojadiza. Totalmente de acuerdo. Y habrán encontrado siempre en nuestro grupo mesura. Y, de hecho, durante la comisión de las listas de espera nosotros no hicimos absolutamente ningún tipo de intervención. Ahora bien, no utilicen de manera torticera este argumento para practicar el más absoluto inmovilismo y que no se pueda hablar de nada. Porque eso sí que es mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué hemos asistido aquí? A que están ustedes permanentemente y el tú más. Vamos a comparar con Andalucía. Pero si no se dan cuenta que eso ya está desbordado, que sea un andaluz o un madrileño o un asturiano, no les importa que en Andalucía la lista de espera sea más o menos, sino que tenemos un problema. Por tanto, las demoras excesivas son un atentado contra la equidad de acceso y contra la equidad de utilización que debe tener la prestación. Y este es el punto fundamental, y esto es intolerable. Y está suponiendo, además, desde un punto de vista local,
de comunidades autónomas y nacional, un auténtico agravio comparativo entre españoles en función de donde vivas. Un auténtico agravio. Eso sí que ha quedado absolutamente manifiesto con las comparecencias. Mire, precisamente ¿en qué consiste la característica principal en el ámbito sanitario de la equidad? En que equidad y eficiencia van indisolublemente unidos. Un sistema ineficiente es injusto. Y esto es importantísimo. Por eso permanentemente hay que unir equidad con eficiencia. Y mire, le voy a decir una cosa. Si no ponemos remedio entre el Partido Popular, Podemos, el Partido Socialista, Ciudadanos, en fin, si no ponemos remedio, el gran peligro es que el sistema expulse a las clases medias y trabajadoras. Ya le di una vez un dato. El 80% de los funcionarios, 1.200.000 funcionarios, cogen prestación privada en enero, porque pueden elegir. Y un 20% no. Y usted sabe que una sanidad para pobres termina siendo una pobre sanidad. Eso también forma parte de la literatura científica. Eso es una evidencia científica. Este es uno de los gravísimos problemas que tenemos. Hay que asegurar que la inmensa mayoría de la población usuaria esté contenta con la eficiencia del sistema y que lo considere un sistema equitativo. Incluso en época de crisis, usted sabe que desde el año 2010 ha aumentado la aseguración privada en España. Y esto es gravísimo. Y estos son datos. Otro punto importante. Ahora creo que después de las comparecencias ya tenemos, utilizando, en fin, terminología médica a la que algunos ya nos vamos acostumbrando, tenemos diagnósticos para una historia clínica de la sanidad asturiana y voy a hacerle un pequeño recordatorio, que no quiero que suene a casuística, pero que son los temas que yo creo que verdaderamente hay que tratar. Se hablaba aquí de la gerencia profesional. Pues efectivamente, da lo mismo que sea en Madrid o aquí. El sistema ha estado excesivamente politizado. De un nivel para arriba han sido los partidos políticos los que han colonizado el sistema. Y eso tiene que acabar. La gerencia, una de las cosas que está comprobado es que hay centros buenos y malos, independientemente de su titularidad pública o privada. Necesitamos auditar, pero sin prejuicios ideológicos. En segundo lugar, y este es el punto fundamental, hay que tener un gran acuerdo para reformar el estatus de los trabajadores y no solamente de la sanidad. Me explico. Usted sabe perfectamente que la estructura básica de los trabajadores que tienen su plaza, iba a decir en propiedad, su plaza fija, es un sistema tardofranquista. ¿Qué significa eso? Sí, es un sistema tardofranquista, es un sistema básicamente heredado de la época de Franco. ¿Qué significa eso? Mire, lo que significa es la imposibilidad prácticamente de despedir o sancionar a la mayor parte del personal en un rango muy amplio de desempeño. Usted es gestor público, usted sabe que esto es perfectamente así. Que nadie lo dice, pero es la verdad. Bien, esto necesita un gran acuerdo para que haya un cambio. Y de la misma manera que no se puede pagar a todo el mundo lo mismo independientemente de que trabaje mucho o poco. Esto es un disparate. Se lo digo como pregunta y seguramente opina exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Vaya concluyendo. Sí, voy a ir concluyendo. ¿Qué significa? Trabajadores blindados y otros en precario. Usted decía que hay mucha gente que quería venir. Claro, porque vienen en concurso de traslados. El problema es el trabajador en precario, que va encadenando precario, que es interino y que evidentemente tendrá que buscar otro tipo de formación. Gente muy formada, claro, fuga de talentos, que ha formado el Estado en una carrera muy larga, con una especialización muy larga y que si de alguna manera no se le da un sistema que satisfaga sus aspiraciones, se va a ir. Esto necesita darle una vuelta con un gran acuerdo político, un consenso, que no se trata de meter miedo a nadie, se trata de que el sistema es excesivamente rígido y no favorece entonces la creación de equipos, la continuidad asistencial, la eficiencia de los recursos humanos. Hay que meter la meritocracia, eso es evidente. Tenemos un exceso de burocratismo. Bueno, ya voy muy atrasado. Bien. Falta de autonomía personal que ha salido y de los propios centros es fundamental. La variabilidad de unos sitios a otros. Usted sabe que el modelo de relación entre el paciente y los médicos va a ir variando y que los pacientes queremos participar en la toma de decisiones que afectan a nuestra salud. Esto es fundamental. Por tanto, la transparencia es fundamental y si a mí no se me da eso, voy a buscar otras alternativas. Ya se acabó la resignación. Ese paso es histórico.
Bueno, también me gustaría, felicitarle, por ejemplo, por el tema de investigación-desarrollo. La unión, por ejemplo, de colaboración pública-privada en esa candidatura para convertir Asturias en sitio de referencia con empresas que trabajan en el ámbito biotecnológico. Hay que felicitarlo, y usted ya sabe todo lo demás, el hospitalocentrismo, el tema de la atención primaria, que es fundamental, que hay que coordinar más los niveles, en fin, la prevención. Yo lo que les pido es, para septiembre, liderazgo y acuerdos. Liderazgo político para hacer acuerdos importantes para la supervivencia del propio sistema. Es lo que le pido. A nivel asturiano, y se lo pido a los grandes partidos, a nivel nacional. Grandes acuerdos políticos de reforma del sistema para asegurar su propia supervivencia, porque nosotros creemos profundamente en una